Ok, muy buenas tardes con todos. Un saludo cordial para todos los que se empiezan a conectar con este programa que hemos titulado La Belleza de Amar. Recuerden que es un programa de orientación psicológica dirigida a la familia, a los matrimonios, a los padres y a público en general. Quien les habla, José Valdeón Valdivia, soy psicoterapeuta de familias y pareja y tengo el agrado de acompañarles todos los jueves a las 17 horas, hora de Lima, Perú, compartiéndoles un tema referido a la familia, a la crianza de los hijos, al matrimonio o en general al desarrollo personal. Gracias por todos los que se están conectando en directo. Estamos en forma simultánea y en directo por dos plataformas, por el live de TikTok como también por el Facebook. Ya somos más de 300 personas ya por el TikTok y no sé cuántos somos por Facebook, pero estamos allí. Bien, creo que podemos ya dar inicio. El tema que hemos anunciado para hoy es adolescentes complicados. ¿Por qué son así y cómo tratarlos? ¿Cómo tenemos que entender al hijo adolescente que ya por estar en esa etapa puede ser, y de hecho muchas veces es complicado allí? Este es el tema que vamos a estar abordando y vamos a prestar mucha atención a ello. Pero vamos a nuestra cortina musical de siempre. Adelante. Muy bien. El tema que hemos anunciado para hoy es adolescentes complicados. ¿Por qué son así y cómo tratarlos allí? Ese es el tema que queremos abordar el día de hoy. Yo en consulta recibo a muchos padres que vienen pues con sus hijos adolescentes en la que pues se quejan que son rebeldes, malcriados, transgresores, desobedientes, que no hacen caso, que no estudian y que son complicados. ¿Qué hacer frente a eso? ¿Qué hacer? Yo les voy a compartir 4 o 5 verdades o principios o ideas que ustedes como papá deben de tener en cuenta a la hora de relacionarse con sus hijos adolescentes y sobre todo con los que son complicados. 4 ideas centrales, ¿ya? Que va a quedar grabado, pero que también la idea es que lo puedan grabar ustedes en sus mentes allí. 4 ideas centrales en nuestra relación con nuestros hijos adolescentes. 4 ideas que van a revelar por qué son así, por qué son así de complicados y cómo debemos de tratarlos. En primer lugar, la primera idea que yo quiero compartir con ustedes y que es un principio terapéutico que yo enseño y comparto siempre con mis alumnos y con los padres de familia en general es que no hay niño problema, que no hay adolescente problema, hay padres problemas. Con esto estoy queriendo decir que el problema no es el niño, que el problema no es el adolescente, el problema es el padre, que es el que produce esa conducta complicada, rebelde y transgresora del hijo. Pero la buena noticia es que también en los padres está la solución. Como padres, producto de nuestra ignorancia, de que nadie nos enseña cómo ser papá y mamá, cometemos errores. Y esos errores nos pasan factura con la conducta insana y disfuncional de nuestros hijos adolescentes. Por eso decimos que no hay adolescente problema, lo que hay es
padres problemas, que no están haciendo bien las cosas, pero también en los padres está la solución. Eso es lo primero que ustedes deben de saber, que no, el problema no está en el hijo adolescente, el problema está en mí como padre. Esa es la primera idea que yo quiero que ustedes se graben, porque todos los padres que me traen a sus hijos adolescentes a la consulta, ellos vienen con la idea que él es el problema, que dentro de él está el problema de la conducta que él desarrolla. Y esa es la idea, esa es la narrativa que yo quiero dinamitar en ustedes, queridos papás. No está en ellos el problema. Por más rebelde y transgresores que sean, el problema no está en ellos. El problema está en ti. No te quiero hacer sentir culpable, pero te quiero presentar una realidad cruda. Pero por eso al mismo tiempo que te digo que tú eres el problema, también tú eres la solución. Y quiero que te centres en la solución y no te quedes lamentándote o culpabilizándote de ser el problema. Esa no es la idea. Pero quiero que entiendas que cuando tú ves una mala conducta de tu hijo, no digas, pues es un mal hijo, un rebelde, un desobediente. No, lo primero que tienes que hacer es, ¿cómo estoy siendo yo como papá, como mamá, para que mi hijo esté desarrollando esa conducta? Porque lo que tengo que saber es que la forma de ser de mi hijo adolescente, ese carácter, esa conducta, la he engendrado yo como papá o como mamá o ambos a nivel de cómo hemos funcionado como matrimonios. Yo no puedo pedirle a mi hijo que se comporte bien y sea un buen hijo si yo no soy un buen padre, si no soy una buena madre, si no soy un buen esposo, una buena esposa. Yo no puedo pedirle un buen comportamiento a mi hijo si le estoy dando un mal comportamiento como matrimonio, de peleas, de gritos, de conflictos. Nos peleamos, nos portamos mal y le queremos pedir a ellos que se porten bien. Por eso, querido papá, el problema no está en el adolescente, el problema está en el marco familiar en el que vive, cómo funcionan como papá y como mamá y al mismo tiempo cómo funcionan como esposos en la conyugalidad e incluso en la posconyugalidad. Es decir, cómo se relacionan aún estando separados allí. Esa es la primera verdad entonces que quiero compartir con ustedes. No hay adolescente problema, hay padres problemas, pero también son padres en quienes está la solución. La segunda verdad, la segunda verdad es que la rebeldía desbordada de un adolescente es producida por una autoridad distorsionada de los padres. Otra vez lo digo, escúchame bien, papá. Esa rebeldía desbordada es producto de una autoridad distorsionada. Es rebelde y se portan y se comportan de esa mala manera porque hay una autoridad que no está funcionando bien. La autoridad distorsionada es la que está engendrando esa rebeldía desbordada. Eso es lo que tengo que entender. Por lo tanto, yo no necesito que pedirle y exigirle que mi hijo cambie y deje su rebeldía. Lo que tengo que exigirme a mí es cambiar mi estilo de ejercer la autoridad, de conducirme y tratarlo de otra manera. Mi autoridad tiene que ser diferente. Eso es algo que yo tengo que entender. Es por eso que yo siempre digo, y es parte de mi principio terapéutico, de que los niños y los adolescentes casi no necesitan terapia, con ciertas excepciones. No necesitan terapia. Los que necesitan son los padres. El niño y el adolescente es como es, producto de cómo son papá y mamá y cómo son también como esposos. La autoridad de ellos está engendrando la rebeldía de ellos allí. Por lo tanto, no pida que ellos cambien. Soy yo el que tiene que cambiar. Soy yo el que tiene que ser diferente. Soy yo el que tiene que portarse de otra manera. Y esto me lleva a la tercera verdad que les quiero compartir. Eh, si en la niñez impera una autocracia, en la adolescencia tienen que imperar la democracia. Escúchenme bien, papás y mamás. No pretendamos criar a nuestro hijo adolescente
como si fuera un niño cuando ya es un adolescente. Entiendan bien eso. No pretenda tratarlo o seguir tratándolo como un niño cuando él ya es un adolescente. Ese es un error garrafal que cometemos los papás y esa es una de las razones por las cuales pues se genera la rebeldía, se genera pues las malas conductas de nuestros hijos. No, ellos ya no son niños, ellos son adolescentes. Y entonces yo tengo que entender que cuando ellos eran niños, pues mi autoridad estaba basada en la autocracia, que es diferente que el autoritarismo. La autocracia es que, pues yo decido todo, lo que tiene que hacer, cómo tiene que comer, vestir, casi todo. Lo tengo que decidir yo y él tiene que obedecer. No hay nada que él pueda reclamar, más allá de pequeñas cosas allí. Pero cuando llega la adolescencia, ya no puedo funcionar así. Ya no impera la autocracia. Tiene que ahora entrar a lo que se llama la democracia. La democracia. ¿Y qué significa un gobierno democrático con los hijos? Toda democracia tiene dos ingredientes básicos. Escúchame, papá y mamá, y puedan entenderlo y grabárselo bien, sobre todo en esta etapa de la adolescencia. Los dos ingredientes básicos de una democracia es respeto y negociación. Hay que respetar y hay que negociar con los hijos. Cuando yo soy un papá y una mamá que no lo respeta, que le cachetea, que le grita, que le insulta, que lo trata mal, que le pega, no lo estoy respetando. ¿Cómo esperas que él te respete si tú no lo respetas? ¿Cómo pretendes y le exiges que te respete y que sea obediente cuando tú no lo respetas y lo tratas de cualquier manera? Seguramente nos enfureceríamos si vemos que el vecino o alguien extraño trataría mal a nuestro hijo. Pero no nos enfurecemos cuando somos nosotros mismos los que los tratamos mal y no los sabemos respetar. El adolescente, aún mucho más que un niño, necesita sentirse respetado, su dignidad, que está tomando conciencia y que está formándose juntamente con su identidad o como parte de su identidad, necesita sentirse valorado, respetado y reconocido. Cuando yo no lo respeto, entonces estoy atentando contra su dignidad, estoy dañando su personalidad. Entonces tengo que respetar. Aun cuando lo tenga que disciplinar, lo tengo que respetar. El segundo ingrediente es la negociación. Claro, habrá puntos centrales en que no se va a negociar, ¿no? Un adolescente pues no puede llegar de madrugada, no puede llegar borracho, obviamente, eso es innegociable. Pero muchas de las cosas sí se pueden negociar y los padres tenemos que negociar con ellos. No podemos ser súper controladores. Miren, en la etapa de la adolescencia, que es parte del ciclo vital en el desarrollo de una familia, las, la gran lucha que se da acá es entre el control y autonomía. Es decir, los padres pedimos control, los hijos piden autonomía. Y puede haber un choque entre yo controlar y él exigir autonomía. Cuando lo sabio es lograr un equilibrio, una negociación entre el control y la autonomía. Sí, te tengo que controlar en un nivel, pero también tengo que permitirte que tengas autonomía en otro nivel allí. Eso es lo que hay que negociar. Él quiere ir a una reunión y quedarse hasta las 2 de la mañana. Yo puedo decir, no, tienes que venir a las 12. Y pujamos, pues él pide las 2, yo pido las 12. Negociamos. Llegamos a un acuerdo que puede ser la 1. Eso es negociar. Cuando hacemos eso, él se siente respetado, se siente valorado allí. Entonces se negocia una norma, pero al mismo tiempo se tiene que negociar la sanción. O sea, le preguntamos. Miren, una cosa que yo siempre le digo a los papás, al adolescente, a diferencia al niño hay que decirle casi todo lo que tiene que hacer. Tenemos que hacer muchas afirmaciones con ellos. Pero cuando son adolescentes nuestros hijos, cuidado papá y mamá. No hagas muchas afirmaciones, haz muchas preguntas. Pregúntale, ¿qué pides tú? ¿Qué esperas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué piensas tú allí? Y en el tema de las normas, bueno,
¿Qué piensas tú? Yo pienso que debes llegar a tal hora. ¿Tú qué piensas? Y negociamos. Pero al mismo tiempo le pregunto, ¿y qué pasa si no cumples? Si no llegas a la una. Entonces vamos a negociar. Vamos a negociar, pues, también la sanción. Yo no puedo ser abusivo con las sanciones. La sanción que yo negocie y que finalmente busque, pues, implantar con mi hijo tiene que ser proporcional a la falta. Así como en la justicia, pues no se le sentencia a uno que roba un celular de la misma manera que roba un banco. No, es proporcional a la falta. E igual tenemos que hacer nosotros también. Y una cosa que tenemos que entender, queridos papás y mamás, que hecha la norma, nuestros hijos lo van a transgredir. Hay tres características típicas que posee todo adolescente. Uno es que son transgresores. Segundo es que son ambivalentes. Y tercero es que son temerarios. Temerarios en el sentido que son impulsivos, no miden las consecuencias. Primero hacen y después piensan, ¿no? Y ambivalentes, hoy te aman, mañana te odian, hoy quieren una cosa, mañana quieren todo lo contrario. Y transgresores, transgresores. Yo siempre le digo a los papás, preocúpate cuando tu hijo sea súper obediente, porque puede estar, y casi es un hecho, que está enfermo. Un adolescente súper obediente está enfermo, está teniendo problemas en su identidad. Una vez una madre se jactaba diciendo, mis dos hijas son dos adolescentes súper obedientes, unas niñas o adolescentes modelos. No, lo que yo le dije no es que sean súper obedientes, es que tienen una madre súper dominante, súper controladora, que ha anulado su personalidad, que ya no viven en base a lo que piensan, sienten y quieren, sino que viven en base a lo que piensa, siente y quiere mamá o papá. Y cuando salgan de la vida de la mamá, pues el marido, el jefe u otros serán los que dominen su vida, porque aprendieron, porque mamá les enseñó, pues, a ser sumisas, a ser dependientes. Eso es lo que yo le enseño a mis hijos, cuando, pues, soy súper controlador. Entonces, cuidado, papá. El ser súper obediente, como súper rebelde, está mal. O sea, tiene que haber un equilibrio. Una dosis de rebeldía en los hijos adolescentes es bueno y hasta necesario. Forma parte y es necesario para la construcción de una identidad saludable. Una dosis de rebeldía. Los grandes revolucionarios de la historia fueron rebeldes. El Señor Jesús de Nazaret fue un rebelde ante su sistema, ante su religión, y por eso lo crucificaron. Pero fue un rebelde con causa, con una dosis de rebeldía, pero también como un hombre que dio amor, que predicó el amor allí. Entonces, tengamos cuidado en cómo nos comportamos con nuestros hijos. Vamos a la cuarta verdad. ¿Ya? La primera verdad dijimos que no hay adolescente problema, hay padres problemas, pero también son la solución. Segundo dijimos que debemos ejercer una autoridad democrática y no autocrática allí. Tercero, dijimos que la rebeldía desbordada es producto de una autoridad distorsionada. La cuarta tiene que ver con cómo nos comportamos nosotros. Y este es el mensaje. Padres, no sean reactivos, sino sean proactivos. Grábense bien eso. Y esto es parte que debe formar parte de nuestra personalidad en general. No ser padres reactivos, sino ser proactivos. La persona reactiva es aquella que fácilmente se deja dominar por la emoción. Su razón queda subordinada a su emoción. En cambio, la persona proactiva, su emoción está subordinada a su razón. Entonces, cuando yo soy un padre reactivo, soy un padre que exploto, que grito, que me enojo, que me lleno de rabia y de ira, y con esa emoción de rabia que se convierte en la gasolina que me lleva a desarrollar conductas de agresividad verbal y hasta física con nuestros hijos, dañamos nuestra relación. Si tú actúas con ira, querido papá, escúchame bien, querida mamá también. Si tú actúas con ira, estás sembrando ira.
estás sembrando rabia en tu hijo y en tu hija. Y cuando esa ira se acumule y se empose en el alma de tu hija o de tu hijo, se convertirá en rencor. Y ese rencor le puede acompañar toda la vida. Y ese rencor será lo que quiebre el vínculo contigo, el que se rompa. Porque no hay otra etapa en la vida de los hijos donde más se rompe, se quiebra el vínculo paterno-filial, materno-filial, que durante la adolescencia. ¿Y por qué? Por la ira, por el maltrato, por la falta de respeto, por no saber guiarnos y tratarlos bien a nuestros hijos allí. Por eso, cuidado. Si tú reaccionas con ira, estás sembrando ira en él. Y es su ira la gasolina que lo convierte en un adolescente rebelde, transgresor, desobediente, y que, pues, te separará de él, pues, tal vez por toda la vida si es que no te perdona allí. Cuidado entonces allí. Seamos proactivos. Me calme, me serene, aprenda a desarrollar inteligencia emocional. Recomiendo un libro que se llama justamente así, Inteligencia Emocional de Daniel Goleman, para poder aprender pues a gobernar y gestionar bien nuestras emociones allí. ¿Ok? Vamos a una última verdad, a una quinta verdad, a una quinta verdad. La quinta verdad dice que tenemos que entender que el cerebro de un hijo adolescente no se ha terminado de desarrollar. Esto es lo que tienen que entender, queridos papás. Miren, el cerebro se desarrolla en tres niveles y podemos decir que tiene como tres partes. Está el cerebro instintivo, hay un cerebro instintivo. En estos momentos que yo estoy hablando, mi riñón está funcionando, mi corazón está funcionando, mi hígado está funcionando sin que yo le diga nada, sin siquiera tenga conciencia de ella. Funciona de manera automática. Ese es mi cerebro instintivo. Pero hay otro cerebro que se llama el cerebro emocional, del sistema límbico en mi cerebro, que tiene que ver con mis emociones y con mis deseos, que es lo segundo que aparece. Pero hay un tercer cerebro, que es el cerebro racional, el cerebro de la razón, que está probado desde la neurociencia que este se termina recién de desarrollar más o menos entre los 25 y los 30 años de edad. Así que lo que tienes que saber, querido papá, es que tu hijo adolescente todavía no le funciona bien su cerebro racional. Eso es lo que explica por qué es temerario. Es lo que explica por qué es impulsivo. Y es por eso que actúa sin pensar, porque todavía no funciona bien su cerebro racional. Es por eso que cuando tú le haces la pregunta, pero ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué te has comportado así? ¿Por qué has desobedecido? ¿Por qué has traído? Estamos mal. Estamos haciendo una pregunta que invita a lo racional cuando él está en una etapa emocional allí. Entonces tienes que entender, querido papá, tú también fuiste adolescente. El problema es que la vaca nunca se acuerda que fue ternera y por eso no terminamos de entender a nuestros hijos adolescentes y por eso los maltratamos y por eso se rompe nuestra relación con ellos allí. Entonces, adolescentes complicados, ¿por qué son así? Porque yo los hago así, porque yo los hago así. Esa es la respuesta. ¿Por qué son así? Porque yo los he hecho así. Su carácter y su conducta es un engendro mío. ¿Cómo tratarlos? Como hemos compartido estas 5 verdades que vamos a repasar otra vez. No hay adolescente problema, hay padres problemas, pero también son padres que solucionan, ¿ya? Hemos dicho también que segundo, la rebeldía desbordada es producto de una autoridad distorsionada. Tercero, no debemos ser reactivos, sino proactivos. Es decir, no guiarnos por la emoción y menos por la ira. Cuarto, no ejercer la autocracia durante la adolescencia, sino la democracia. Y los dos ingredientes básicos de toda democracia es el respeto y la negociación. Y quinto, hemos dicho, entendamos su cerebro. Todavía posee y está dominado por un cerebro emocional.
Así que no le exijamos un cerebro racional todavía, ¿ya? Así que, queridos papás, ya saben, a partir de estas 5 verdades, cómo tienen que tratarlos, ¿ya? Tu hijo adolescente es complicado porque tú eres un padre o una madre complicado o porque vive dentro de un matrimonio complicado. Tu hijo, en su conducta y en su carácter, no es más que el reflejo del sistema familiar en el que vive. Por lo tanto, no tienes que llevarlo a terapia a tu niño ni a tu adolescente. Tienes que ir tú a terapia. Tu esposo, como padres, como matrimonio o como postcónyuges, tienen que ir a terapia. Eso es lo importante que tienen que entender. Así que espero que esta charla les pueda ayudar a entender estas verdades. ¿Ya? Hasta aquí quiero llegar con mi exposición y ahora sí entrar a un tiempo de preguntas. Ya vamos a tener un tiempito de preguntas, no vamos a tener mucho tiempo porque estoy un poco mal de mi garganta, no quiero dañarme más, pero igual quiero acompañarles y ayudarles a interactuar con ustedes. Listo entonces, adelante. Ahora sí entramos a un tiempo de preguntas, ya saben que pueden hacerme las preguntas directo por TikTok como también por Facebook, ¿no? Allí. Ya, a ver, vamos a ver si ya acá hay preguntas. No, acá hay preguntas. Acá hay preguntas. Dice, tras 11 años de matrimonio, tenemos 1 mes y 8 días de separados. Mantenemos comunicación fluida, pero no quiere retomar el tema. Tenemos un hijo en común de 9 años. Escribe Manuel. Entiendo, Manuel, que tú quieres volver con tu esposa. Estás contando hasta los días exactos que tienen o que están en separación allí, ¿verdad? Este, mm, Mira, lo que tú tienes que entender es que tu esposa, si no quiere volver contigo, es porque está resentida, es porque se siente que tú algo le has hecho. No trates de convencerla sin antes entender qué le hiciste, de qué se siente dañada, de qué pues te dice que te has portado mal. Eso lo primero. Averigua bien qué le ha dolido que tú le has hecho. Y lo segundo es, si tú quieres volver con ella, no te defiendas. No digas, no es así, está exagerando, no es como ella dice, no. Yo siempre digo que en las relaciones humanas no interesa quién tiene la razón. Lo que interesa es preservar la relación, cuidar la relación allí. Por lo tanto, valida lo que ella dice, que no necesariamente significa que tenga la razón, simplemente que para ella es válido. Lo que ella dice, lo que ella ve, lo que ella analiza es válido, pues pídele perdón por ello. Empieza a validarla y podrás empezar a tender un puente para otra vez retomarla. ¿Ya? Bien, procuren hacerme las preguntas respecto al tema, por favor. Ya les pido eso. ¿Qué hago si mi hijo no me dio el teléfono y habíamos quedado que lo daría? Mira, Millan, ¿no? Que lo daría. Eso significa que él no está respetando acuerdos. Y otra vez, si él no respeta acuerdos, es porque tal vez no se ha sentido respetado. Y si no se ha sentido respetado, una de las formas, queridos papás, de poder restaurar la relación con el hijo adolescente es pedirle perdón por las cosas que hemos hecho mal, por la forma en que lo hemos tratado mal. Allí hay que pedirle perdón. Perdona, hijo, que te grité, que te dije que te digo el otro. Eso es mostrarle respeto. Cuando eso hacemos, ellos también empiezan a respetarnos. Y entonces sí, las normas que le ponemos negociadas, conversadas, dialogadas, pues sí, van a cobrar vida en él. Ya es lo que te diría. Ya, a ver, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo que está desmotivado por mi divorcio? Mira, yo no sé si exactamente está desmotivado por tu divorcio. Lo que puede estar es desmotivado, apagado, derribado, pues por los pleitos que ha vivido
siendo testigo de papá y mamá que han peleado. Yo primero averiguaría por qué está desmotivado. Una opción es eso que digas tú, que es porque se ha divorciado. Si ese fuera el caso, miren, yo una cosa que siempre digo es que los hijos no se trauman porque papá y mamá se divorcian. Eso no los trauma. Los puede entristecer, naturalmente, porque, bueno, cambia la situación familiar, pero eso no trauma. Lo que trauma a un hijo es el ver que papá y mamá pelean, viven en guerra, en conflictos. Eso sí los trauma, sea que vivan juntos o que vivan separados. Eso sí los trauma, eso sí los desmotiva, los paraliza. Pero después no, si se han divorciado, sufrirá una tristeza, es parte de la vida, de experiencias de pérdida que pues a lo largo de la vida va a tener, pues sabrá reponerse en la medida que ustedes como papá y mamá se porten bien. Mi hija tiene 19 años, va a la universidad y con el enamorado no me quiere apoyar en casa, yo trabajo. Claro, la pregunta que tienes que, no tienes que quedarte en la queja que no me ayuda en el trabajo, no te quedes allí, porque tú, si te quedas ahí, tú me estás diciendo el problema es mi hija. Y ya hemos compartido que el problema no es la hija. El problema muchas veces, la más de las veces somos nosotros. Cómo tratamos, cómo hablamos, cómo nos conducimos con ellos. Yo sé que esto no es fácil entender. Los papás no entienden. Lamentablemente, siempre se quedan con que ellos son el problema y yo no. Y ellos son, como hijos que son ellos los que tienen que cambiar. Esa es una equivocación, esa es una narrativa falsa. Si quiero dividir mi relación con mi hijo, maltratar a mi hijo, pues me voy a quedar en esa narrativa. Otra pregunta en el Facebook dice, ¿a qué edad se considera aceptable una relación amorosa de un adolescente? Mira, Karen, hace como un mes, creo, trabajamos el tema de los enamorados en los hijos adolescentes. ¿Puedes revisar en mi canal? ¿Puedes revisar en mi canal qué hago? Mi hijo adolescente se enamoró. Y creo que ahí puedes encontrar la respuesta de manera mucho más amplia. Lo que sí te puedo decir es, cálmate, serénate y no prohíbas. No prohíbas, porque si tú prohíbes, vas a perder la confianza de tu hijo o de tu hija. Lo que no significa que apruebes así también tan fácil, pero escúchalo, pregúntale qué es tener enamorado, qué van a hacer, cómo van a llevar la relación, o por qué no esperas un poquito más si todavía estás joven, algo así le puedes decir a tu hijo. Pero lo que no debes de hacer es prohibirle, así tan abiertamente, porque la vas a perder. Claro, puede que te haga caso y ya no tenga el enamorado, pero te aseguro una cosa, que la próxima vez que se enamore no te lo va a contar y lo va a hacer de espaldas a ti y así es como va a empezar a ocultarte cosas, a mentirte. Es así como perdemos la confianza de nuestros hijos, ¿no? A ver qué más dice. Eh, a ver, ¿por qué cuando me emborracho peleo con mi esposa? Le trato mal. Porque quizás, claro, cuando uno está borracho o está ebrio, se exacerban nuestras emociones. Y tal vez por eso es ahí donde mareado se descarga mis rabias, mis cóleras, mis iras y doy rienda suelta a él. Es como que si el alcohol me diera la licencia para yo poder explotar, ¿no? Irritarme y maltratar a los que están conmigo. ¿Ya? Entonces, eso significa que sí, por un lado deja de beber, pero más que eso, trata con esa rabia acumulada que aparece con el alcohol. El problema más que el alcohol es la rabia que tienes acumulada, que es la gasolina que te lleva pues a pelear, a gritar y todo con tu esposa cuando te emborrachas, ¿no? Dice, ¿cómo hacer si negocio con el hijo, pero dice que sí y al final
no se porta bien. Bueno, al principio puede que suceda esas cosas, pero otra vez, si no se porta bien, escúcheme bien, papás, si no se porta bien es porque no se siente respetado. Si tú le pides perdón, si tú le dices, vamos a empezar de nuevo, hijo, a partir de ahora vamos a hacer bien las cosas ambos. Yo te voy a respetar, vamos a hablar, vamos a dialogar, vamos a ponernos de acuerdo. Cuando el hijo se siente bien tratado, entonces respeta, se porta bien. Goethe, este gran literato alemán, él decía, si tratas a una persona como lo que es, será peor de lo que es. Pero si lo tratas como lo que debería de ser, será mejor de lo que es. Si tú tratas a tu hijo adolescente como rebelde, será más rebelde. Si tú lo empiezas a tratar como un joven responsable, empezará a hacerse responsable allí. Otra vez, no, la pregunta que me hacen es, otra vez, implícitamente me están diciendo, él es el problema, él es el que no quiere cambiar. Yo estoy cambiando, pero él no quiere cambiar. Me están diciendo eso, y eso no es verdad. La verdad es que soy yo el que estoy provocando el que no se porte bien con mi trato o mi maltrato allí. Ya es lo que tenemos que cambiar entonces allí. Buenas tardes, tengo una hija de 16 años y cuando ella tenía 13 años se portó muy mal. Incluso le llevamos al psicólogo y ahora chocamos en carácter. ¿Y cómo puedo mejorar esa relación entre mamá e hija? Bueno, cuando la llevaste a al psicólogo a los 13 años, pues no debiste llevarla a ella, debiste ir tú y papá y ser ustedes tratados y ser enseñados cómo deberían tratarla a ella. Obviamente, no resultó llevarla al psicólogo, claro, no resulta. Simplemente no resulta porque la terapia no lo necesita ella, lo necesitan los padres allí, ¿no? Si ahora chocan con el carácter, es porque probablemente tu hija te tenga rencor por cómo la han tratado, te tenga rabia. ¿Cómo sanar esa relación? Pídele perdón, reconoce todo lo que hiciste mal. En la medida en que seas honesta, sincera en reconocer lo que hiciste mal, pues ella va a disolver su rencor y va a volverse a conectar contigo. En la medida que tú también la trates bien allí. ¿Ok? A ver, a ver, conmigo y le dije que bella de la casa y se fue, mi esposa también. Ay, no entiendo esa pregunta. A ver, qué otra pregunta? Tengo una hija que está a punto de cumplir 18 años y me ha dicho que cumple sus 18 años y se irá. Bueno, si te ha dicho eso, eso es porque está molesta contigo. Es porque te tiene rabia, porque ya no quiere vivir contigo. Entonces tú tendrías que preguntarte por qué ya no quiere vivir contigo. Tendrías que preguntarte por qué te tiene tanta rabia. Y probablemente sea porque no se ha sentido bien tratada contigo. Seguramente, pues, le has gritado, le has pegado, no sé qué le puedes haber hecho, es lo que tú tienes que preguntarte. Y lo que tienes que hacer es pedirle perdón. Pídele perdón, sé honesta. Y cuando le pidas perdón, dile, hija, vamos a empezar de nuevo. Dame una nueva oportunidad de ser una buena mamá, no la de antes. Sé humilde, sé tú la que inicies el cambio, sé tú la que marques la diferencia. Y de esa manera puedes reconectar nuevamente con tu hija. ¿Ya? Miren, vamos a ir terminando porque no quiero dañarme más mi garganta. Por favor, ténganme paciencia. Yo sé que hay muchas preguntas, pero recuerden que el otro jueves tenemos consultorio libre. ¿Ya? Ahí pueden retomar sus preguntas en la que pues podemos ampliarnos. Tendremos toda la hora para hacer las preguntas necesarias allí. Ya, a ver, voy a responder una última pregunta. Este, a ver, una última pregunta.
A ver, ya he contestado varias preguntas. ¿La ansiedad de un hijo adolescente es desarrollada por los conflictos dentro del hogar? Es una de las causas, Marisol. Miren, cuando un hijo de niño vio que sus padres peleaban mucho, le entró miedo, miedo. Y el miedo desactiva o descompone una parte del cerebro que se llama amígdala cerebral. Se descompone. Y cuando se descompone, es la parte que le genera ansiedad, cuando sea adolescente, sea joven y sea adulto. Y claro que sí. La única manera de cambiar y revertir eso es que él pueda crecer, si todavía está adolescente, en un ambiente de seguridad, de paz, de armonía allí. Todo lo que significa amenaza, peligro, como son los gritos, las peleas y todo ello, pues le genera miedo. Y el miedo es la madre de la ansiedad. Por lo tanto, hay que neutralizar el entorno conflictivo, amenazante en el que pueda vivir y de esa manera pueda corregirse. Muy bien, vamos a quedarnos aquí por hoy día. Me disculpan los minutos que faltaban. Ya, pero nos reencontramos el próximo jueves a las 17 horas, hora de Lima, Perú. Ya saben que si les gustó el programa, pues lo pueden volver a ver en mi canal de YouTube. Entran a YouTube, ponen José Valdeón, psicoterapeuta familiar, y ahí van a poderme oír, ¿no? Gracias por la asistencia. Hemos tenido en TikTok más de 1,500 personas. Gracias por los corazones, gracias por los like. Ya saben que eso nos ayuda con el algoritmo para llegar a más personas. Y si quieren volver a ver la charla, les agradó, les gustó, pues compártanlo entrando en mi canal de YouTube. Listo, un abrazo para todos y nos reencontramos el próximo jueves. Bye bye.